tardes tengan ustedes. Les agradecemos la atención de continuar con esta presentación de resultados del proyecto 2022. Y a continuación tenemos al doctor Hazael Cerón Monroy. La presentación se está transmitiendo y también va a quedar grabada en el canal de YouTube de la Unidad de Tecnología Educativa. Entonces, le doy la más cordial bienvenida, doctor. Gracias. Y hoy nos va a presentar la recuperación de la demanda turística nacional y fronteriza después de la pandemia de COVID-19 en México. Les pido un fuerte aplauso para recibirlo. Bien. Buenas tardes a todos aquí. Buenas tardes a los que estén en línea. Bien, pues vamos a presentar los resultados del trabajo que realicé sobre demanda turística. Básicamente lo que queremos, o lo que traté de trabajar es incorporar una contribución teórica y una contribución de medición econométrica. Porque surge la pregunta, bueno, ya sabemos, digamos, hay bastante evidencia de lo que sucedió con el COVID, pero la pregunta está en qué va a pasar después. ¿En qué momento se recupera? ¿En qué momento avanzamos? ¿En qué momento podemos pronosticar alguna situación mucho mejor a lo que nos estaba pasando? Entonces, pues el trabajo es precisamente ese, identificar una nueva metodología. Es una metodología que realmente la innovamos para poder pronosticar. Voy a explicar sobre eso y posteriormente voy a presentar los resultados. Bien, entonces, como parte de la motivación del trabajo es identificar cuánto han tardado las crisis, cómo afectan las crisis económicas, cómo afectan las crisis de desastres naturales, las crisis por agitación política y las crisis por terrorismo. En el caso del turismo, lo que pasa es que el turismo tiene un efecto, mejor dicho, es consecuencia de diferentes tipos de efectos. El más fuerte hasta 2020, digamos, era el de los desastres naturales. De hecho, las epidemias se podían superar inmediatamente con una media de 17 meses alrededor, y terrorismo, también con contener los ataques, con eso es suficiente para que solamente las crisis nos llegaran a durar 11 y medio meses. Bien, entonces, en el caso de México, ustedes observen aquí, las crisis más fuertes que hemos tenido y que han influido, digamos, también en el turismo, fue la del 95, la de 2009 y la de 2020. La del 95 es muy rápida la recuperación en el turismo porque, como estábamos abriendo el Tratado de Libre Comercio y como vino una devaluación muy fuerte, entonces el turismo se ve beneficiado por esos dos efectos. Por eso es que se recupera muy rápido. Es decir, el turismo es una industria que va contrario a los efectos normales de la economía, porque es un sector exportador. En el caso de 2009, cuando tuvimos la influenza, fueron 12 meses y sorprendentemente la crisis del COVID la recuperamos en 10 trimestres. Muy rápido, digamos. Entonces, aquí es importante ver que la caída fue muy fuerte, pero la recuperación era bastante rápida. Entonces, nosotros pues identificamos a ver cuáles eran esos factores. Ahora, como resultado de la investigación, publicamos este año, en 2023, un artículo en Tourism Analysis, y precisamente está enfocado también a ver cómo se recupera la demanda en el contexto del COVID. Acaba de salir hace 2 meses el artículo, y bueno, es un el artículo. Bien, entonces la metodología que se utilizó son datos de un trabajo previo que se había realizado, pero obtuvimos los datos de 705 objetos de estudio, 705 observaciones, pero después, al hacer la modelación, nos genera 14.100 observaciones. Esto le da normalidad a los datos y garantiza que las modelaciones sean con mayor significancia. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la aportación que generamos aquí? Es un modelo de sobrevivencia o supervivencia, en inglés, survival model. ¿Y qué hace este modelo? Internaliza todos los efectos, digamos, de todas las variables para ver cuáles son los principales drivers para que se genere demanda turística. Y después vimos cada una de estas variables, sus simulaciones. Bien, entonces, esta es la metodología, este es el modelo, es un análisis de sobrevivencia. Y, digamos,
Es un aporte adicional lo que normalmente se trabaja en series de tiempo. Las series de tiempo siempre necesitan datos hacia atrás para poder pronosticar. Es lo natural, digamos. El problema que tenemos aquí es que como la serie se corta, las series se caen. Si yo meto cualquier modelo de estos, Double Exponential Model, una ARIMA, un SARIMA o cualquier de esos modelos se pronostican, el problema es que tengo datos caídos. Entonces, este dato rompe la media, rompe la esperanza matemática y entonces yo no puedo pronosticar de esa manera. Bien. Entonces, digamos, me preguntaban a mí, ¿cómo lo puede pronosticar el doctor en la Secretaría de Turismo si se están rompiendo las series, ¿no? Y ese es un problema. Entonces, hay una alternativa que es el modelo de supervivencia, ahorita lo voy a explicar, pero además hay otro aporte. Antes de ver el aporte, déjenme mencionar aquí ¿cómo lo podemos pronosticar? Entonces, lo que se hace es una especie de modelo de juicio en el que se va y se le pregunta a la persona, oye, ¿en qué mes pensarías viajar? ¿Ok? Entonces, la persona, el levantamiento fue alrededor de 2020, en agosto de 2020, y se le pregunta todo 2020, todo 2021. Y la persona va identificando más o menos en qué mes podría viajar. Evidentemente, si nosotros pensamos en mayo de 2020, observan la variable DOMI es 0. O sea, es decir, ahí ya nadie viaja, ¿ok? Nadie viaja. Pero conforme van pasando los meses, van dejando de no viajar. Es decir, sobreviven al no viaje. Espero explicarme porque es tiene doble sentido, ¿no? Pero entonces, queda claro que en mayo no viajan y conforme va pasando el tiempo empiezan a viajar. Entonces, por ejemplo, aquí habrá personas, la persona C decidió viajar el siguiente mes. Entonces, todas sus variables van a ser 1. La persona A decidió viajar en diciembre, la persona B aún no viaja y la persona D a lo mejor viajó hasta diciembre de 2021. ¿Bien? Entonces, esos son los datos y con esto se construye una tasa que se llama hazard rate, que es la tasa de sobrevivencia y que nos va a medir en el tiempo continuo la probabilidad de viajar al siguiente mes, dado que tengo ciertas características. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de viajar el siguiente mes, dado que tengo ciertas características? Es una probabilidad condicional. Bien, pero lo interesante aquí es que hay una especie de decisión de juicio por parte de los turistas. Entonces, si nosotros observamos la variable que está aquí trabajándose, es una variable DOMI, adquiere solamente 2 valores, viajé o no viajé, 0 no viajé, 1 sí viajé. Entonces, en ese sentido, otra contribución del artículo es una contribución teórica para medir la demanda turística en el artículo. Ya no vamos a medir la demanda turística a partir del consumo turístico, no la vamos a medir a partir de los flujos internacionales, no la vamos a medir a partir de las divisas internacionales, no. Ese es un aporte teórico, entonces la construcción de la función de demanda se hace a partir de un efecto sustitución, viajo o no viajo. Entonces, si ustedes observan en la parte de arriba tenemos la función de decisión, viajo o no viajo. Y a partir de la función de decisión, entonces construyo una función de demanda turística, que tendría digamos, este espacio cortado, ¿no? Pero aquí decide no viajar. Si el costo de viajar es más alto que el costo de no viajar, entonces no viajo. Si el costo de viajar es más bajo que el costo de no viajar, entonces comienzo a viajar. Y a partir de aquí, una función de demanda típica. Bien. Entonces, esta, digamos, es una propuesta teórica que presentamos de demanda turística y es por eso que fue aceptado, digamos, el artículo, porque tiene dos contribuciones a la ciencia. Esta parte de transformar una nueva función de demanda y esta parte de poder pronosticar sin series de tiempo. Entonces, a partir de un cross-section. Bien. Entonces, nada más argumentando un poquito más sobre el modelo, esta modelación, digamos, la trabaja Kiefer desde el 88, que básicamente dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de seguir casado si tengo ciertas condiciones? ¿Me explico? ¿Cuánto tiempo voy a durar casado?
veíamos en algún modelo también de este tipo, que los ingresos importan, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo pocos ingresos, me mantengo casado, pero cuando tengo ingresos más altos, ya no me mantengo casado porque tengo dinero para la segunda casa, una cosa así, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el empleo. ¿Cuál es la probabilidad de mantenerme empleado dado que tengo ciertas características? O viceversa, ¿cuál es la probabilidad de desemplearme dado que estaba bajo estas condiciones, ¿no? Quizás, por ejemplo, todas las condiciones que se manifestaron en el estudio anterior del DocMed se podrían modelar de esa manera. Es decir, se pronostica, o él decía, vamos a pronosticar que el teletrabajo se mantiene, pero es un sentido a las condiciones. Pero si ya manejamos las probabilidades y todas esas condiciones, daríamos una exactitud con mayor argumentación matemática en qué momento el teletrabajo se podría eliminar, que son de las cosas que ahorita voy a mostrar. Bien, entonces, esa es la esencia de este tipo de modelos. Entonces, ahora trasladémoslo a demanda turística. ¿Cuál es la probabilidad de viajar dado que no he viajado? ¿Cuál es la probabilidad de viajar dado ciertas características? Que empiece yo a viajar, porque nadie viajaba. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, se construye la función de sobrevivencia. Observen que estos son los periodos de tiempo, estos son los meses. Y aquí hasta el 100% nadie viaja, pero conforme va pasando el tiempo, empiezan a viajar. ¿Ok? Entonces, esta es la función de sobrevivencia. Y estos son los resultados. Esta es la modelación. Llama la atención, entonces, a ver, profe, y bueno, fue parte de las críticas, de hecho, del artículo, porque dicen, ¿qué tipo de variables tenemos que meter? Bueno, ante la falta, digamos, del conocimiento del COVID, pues propusimos estas cinco variables como determinantes empíricos. Bien. Y los determinantes clásicos de una función de demanda, que son ingresos, precios, y en este caso distancia, en fin. Bien. ¿Cuáles son? Y queda excelente, digamos, la regresión, porque, como les decía, son 14,100 observaciones. Y esas 14,100 observaciones me garantiza que muchos de los parámetros sean altamente significativos. Bien. Un primer resultado que tenemos es que las mujeres son las que más viajan. Las mujeres son amantes al riesgo en el viaje, ¿no? Ese es un primer resultado. Y con una alta probabilidad. Después, conforme va aumentando el ingreso, aumenta, digamos, la probabilidad de viajar, porque el turismo sigue siendo un bien de lujo. O sea, no cualquiera viaja. Y déjenme darles el siguiente dato. Solamente el 30% de la población mexicana viaja. Si nosotros multiplicamos ese 30% por los 12 millones, son 36 millones de mexicanos. Es decir, es un mercado enorme. Un mercado, digo, del tamaño de un país de Sudamérica, ¿no? Es muy grande. Y por eso, digamos, seguimos teniendo una buena fuerza en esa actividad. Sin embargo, no todos viajan. 70% de la población no viaja. Bien, entonces ahí hay que estar atentos sobre eso. Entonces, conforme va aumentando el ingreso, va aumentando la probabilidad de viaje. Y aquí llama la atención, por ejemplo, la distancia. Fíjense, cuando la distancia es muy cercana, el parámetro es positivo. Quiere decir que cuando está muy cerca al destino, tienden a viajar y no cuando va hacia las lejanías. Es decir, la probabilidad de que podamos viajar hacia Europa, Sudamérica, Estados Unidos, tiende a bajar. ¿Bien? Y por otro lado, digamos, los certificados, los protocolos de sanidad, esos son altamente favorables a la actividad turística junto con el distanciamiento, ¿no? Esos son, digamos, estos son los dos principales factores que nosotros deberíamos de tomar en cuenta, entonces, en los destinos turísticos. Certificaciones, forzosamente, y espacios amplios. De hecho, ahorita lo que se está observando es que entonces el turismo va a ser el atractivo va a ser un espacio sobre espacios abiertos, sobre turismo rural. Y es por eso que, digamos, se puede justificar trabajos como ahorita recientemente que realizamos una tesis doctoral aquí en el doctorado sobre turismo rural. Entonces, los espacios abiertos se vuelven prioridad. Y
Y entonces, ¿cuáles son los efectos que frenan el turismo? Bueno, sin duda era la afectación al salario. Muchas de las personas, vean, el 27.8% de los que se quedaron sin trabajo, ganaban más del 50%. Quiere decir que el 75% ganó menos del 50%. O sea, la gente, pues prácticamente le fue afectado su salario. Nosotros en el sector educativo, la verdad, tuvimos esa ventaja de que nuestro ingreso no se vio modificado, ¿no? En general, ¿cuántos mantenían su ingreso? 44.8%. Otro factor, digamos, que limita el turismo, pues fue el factor precios. Es decir, la inflación. Y en la inflación, digamos, no fue una decisión de política gubernamental, sino simplemente que se rompen las cadenas productivas, disminuye la oferta y el efecto es un incremento en precios, ¿no? Entonces, poder romper ese efecto era muy complicado. Entonces, es una cuestión de mercado, la inflación. Y luego cuando viene el 2021, que ya empieza, si tengo contraída la oferta y en 2022 la demanda se me eleva, imagínense, son dos fuerzas que empujan la inflación hacia arriba, ¿no? Y entonces por eso es que llegamos a tener niveles inflacionarios muy altos. Afortunadamente en México el subsidio a la gasolina contuvo los niveles inflacionarios al menos en 4 puntos de lo que nosotros podíamos haber tenido. Esas, digamos, son decisiones de política muy importantes, sobre todo para el sector turístico. Y una que les quiero comentar, que fue muy criticada durante el gobierno del presidente, que no cerraban las fronteras. No cierran los aeropuertos, no cierran las fronteras y siguen dejando entrar a los contaminados y bla, bla. Y es cierto, o sea, los medios de comunicación daban muy fuerte. Pero créanme que eso al turismo le beneficia. Por eso les digo que el turismo va al revés, ¿sí? en las decisiones de política económica. ¿Por qué ayuda? Porque entonces, al no haber, al existir destinos turísticos cerrados, entonces México se vuelve una alternativa. Y ahorita, en el ranking 2027, se nos va a mostrar, México es el segundo lugar a nivel mundial en generación de turistas internacionales. ¿Bien? Entonces, lo que trato de hacer entonces siempre es la argumentación, digamos, social, pero siempre con el argumento cuantitativo. Yo les digo a mis alumnos, si 2 más 2 es 5, van a decir, bueno, pues está loco, 2 más 2 no, 2 más 2 es 4 y 2 más 2 es 4. Y todos aquí diríamos 2 más 2 es 4. No hay forma de poder debatir eso. Entonces, el argumento cuantitativo es más difícil de poderlo debatir. Es más sólido que los argumentos cualitativos. Por eso, digamos, yo me voy sobre esta línea de investigación y aquí, entonces, viene la prueba, dice, bueno, profe, ¿y funciona su modelo? ¿No? Y entonces, hicimos unas pruebas, bueno, nada más déjenme señalarles cómo se hacen este tipo de modelaciones. Son bien bonitas porque nos permite a nosotros, por ejemplo, esta variable, el mes de adaptación. Vean, si los turistas se adaptan inmediatamente a los nuevos protocolos, ¿no? Entonces provoca que viajen más rápido. Vean, hacia la izquierda viaja más rápido, hacia acá tardan en viajar, ¿no? Entonces, otra, por ejemplo, los niveles de ingreso, ¿no? Entre más ingreso tengas, tu probabilidad de viajar es más alta. Entonces, esa es la línea roja con el nivel 6, ¿sí? Son bastante consistentes. Los protocolos en aeropuertos, por ejemplo, los protocolos estaban provocando que la gente no viajara porque estaban estorbando. ¿Bien? Y bueno, aquí en el artículo ustedes ya podrán ver todas las simulaciones que se hacen. Son 11 variables las que se simulan. Y bueno, aquí hay ya algunos resultados de evidencia empírica. Entonces, si la distancia, digamos, si los turistas prefieren viajar a cortas distancias, entonces vean cuáles son los que van a ser beneficiados. Los pueblos mágicos y las ciudades patrimonio como destinos turísticos nacionales. Y es por eso, como aumentaron los pueblos mágicos en la demanda, no sé si escucharon la semana pasada que dieron 45 nombramientos de pueblo mágico, ¿no? Y entonces la crítica de la prensa es, ya le van a dar pueblo mágico también a la colonia, La Escalera, ¿no? Allá, entonces a cualquiera le van a dar el nombramiento. Esa es la crítica. Lo que pasa es que hay una serie de elementos que se evalúan en los pueblos mágicos. Y uno de los elementos fue precisamente la demanda. Entonces, si la demanda se elevó,
entonces era muy probable que le iban a dar a muchos pueblos mágicos, y es por eso que sucedió esa situación, además de que los documentos ya estaban desde 2019 y no habían salido los nombramientos en 2021. Entonces, por eso digamos que se acumularon y ahorita tenemos ya 171 pueblos mágicos. Pero se vuelve un atractivo. Ahora, la marca Pueblo Mágico es muy atractiva. Ustedes pónganle un destino turístico, Pueblo Mágico, y la gente trata de viajar, la gente trata de conocerlo, la gente trata de investigar cuál es esa magia que tiene ese lugar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Valquirico es un lugar artificial, ¿no? Pero, digamos, en algún momento si inventan alguna cuestión gastronómica, una cuestión de alguna fábula, una cosa así, que sea atractivo, es posible que genere magia y empiece a ser un candidato a ser pueblo mágico, pero no deja de ser artificial. Ahora, la cantidad de demanda que está generando es muy alta porque está cercano a la Ciudad de México. Entonces, ese es otro factor también que digamos, se considera en la Secretaría de Turismo, es decir, buscar alternativas de la Ciudad de México que tú puedas ir y te vuelvas no un turista, pero sí un viajero de tránsito. Es decir, vas al lugar y regresas, ¿no? Entonces, por eso, pero vean, digamos, el factor que generó esa dinámica fue precisamente el COVID. Entonces, el COVID eleva la probabilidad de que viajemos hacia estos lugares de espacios cortos. Y seguramente ustedes lo viven el fin de semana, ¿dónde vamos a ir? Pues siempre el pueblo mágico es una alternativa, ¿no? Y en cambio los lugares hacia Europa, sobre todo Europa y América, bueno, aquí también Asia estaba caído. Asia cayó 80% del turismo internacional, nada más para que tengan una idea de eso. Y ellos siguen totalmente disminuidos. América Latina, yo creo que entre México y ay, se me olvidó, bueno, Cuba un poco, sin duda Estados Unidos, son los que, digamos, elevan el flujo internacional. Pero si se van hacia abajo, hacia Sudamérica, ellos están totalmente debilitados. La semana pasada daba una conferencia para Perú y veía los datos, ellos tenían alrededor de 4 millones y ahorita tienen medio millón de turistas. 4 millones de turistas y ahorita tienen medio millón. Nosotros tenemos 38 millones de turistas y en 2019 tuvimos 45 millones. Es decir, México genera el doble de turistas que Sudamérica, nada más para que veamos, digamos, la importancia del país. Bien, entonces, a ver, ya después analizando esta demanda turística, ¿cuál es la forma que tiene? La recuperación prácticamente fue en una V tipo Nike. De hecho, así ya la literatura la está aceptando, digamos, cae, pero se recupera lentamente. Ya no es una V muy pronunciada, pero es una V tipo Nike. Y después, revisando ya los datos de 2021 para ver si el modelo funcionaba, pues estábamos viendo que los valores estaban en mayo, estaban ya los flujos sobre todo el grupo aeroportuario, estaban ya positivos, y así sucesivamente. Entonces, aquí viene la prueba del modelo. Es decir, a ver, me estás pronosticando a partir de un cross-section, me estás pronosticando a partir de una hazard rate, dadas las probabilidades y las condiciones anteriores. Y entonces, cuando empiezo ya lo hice con datos de pasajeros nacionales en el ICM, y vean hasta aquí, digamos, cuando hago el pronóstico, la recuperación a diciembre de 2020 fue del 58%, y nosotros pronosticamos, bueno, pronosticamos alrededor del 59%. Era nada más un punto de diferencia, y así sucesivamente. Y entonces, cuando ya se pronostica totalmente, la recuperación fue, al menos de los pasajeros nacionales, del turismo nacional, fue en diciembre de 2021. Fíjense que la Organización Mundial de Turismo pronosticó que el turismo se recuperaría hasta 2024. Y nosotros no, nosotros tuvimos una velocidad impresionante del sector. Y voy a argumentar algunas cosas más. Ahora, en el caso del turismo fronterizo, siempre tiene una variabilidad, tiene una varianza en una desviación estándar muy marcada, ¿no? Es muy complicado.
Aquí sí hay una línea de investigación que pienso realizar. Observen cómo antes de la pandemia hay una línea de tendencia azul y después de la pandemia hay una línea de tendencia similar, muy paralelas, ya las observan, pero esta está abajo. Entonces, si yo quiero pronosticar ¿están de acuerdo que si esto es paralelo, entonces el dato que sigue puede ser correlacionado con esta serie? Sí. Entonces, voy a buscar, ese es una, digamos, del trabajo que generamos aquí, puedo modelar entonces con estos ponderadores, puedo trasladarlos a esta, porque están correlacionados y son paralelos. Entonces, aquí se presenta una nueva línea de investigación interesante para poder modelar los turistas fronterizos, porque es muy complicado, las varianzas son muy altas, ¿bien? Pero eso es en el caso de las llegadas, déjenme mencionar, porque son las llegadas, son los turistas que andan en la frontera. Pero ya cuando vemos el dinero, fíjense, si nosotros hubiéramos seguido la tendencia, miren, en mayo, déjenme ver, sí, en marzo, febrero del 21, si hubiera caído, si hubiera terminado el turismo fronterizo. Pero yo les decía que como no se cerraron las fronteras, entonces empezaron a mantenerse los flujos internacionales. Oye, ¿qué dice eso? ¿Lo puedes regresar? Ya. Y fíjense, entonces hubiera pasado esto, pero como los flujos no se detuvieron, empezaron a crecer las divisas y vean, en agosto de 2021 llegamos al dato prepandemia en el caso de los turistas internacionales fronterizos. Bien, entonces estamos teniendo, digamos, una dinámica interesante. Ahora, en el caso del turismo fronterizo, yo hice ya un trabajo, para investigar, digamos, fuimos a Tijuana, cuáles eran las condiciones del turismo fronterizo. Y bueno, las empresas lo que quieren es mayor capacitación. Tijuana es un espacio, sí, no deja de ser destino turístico, pero es un espacio pues, de cruce, digamos. Entonces, el desarrollo no se mantiene, está como Reynosa también. O sea, no logran, a pesar de que están cerca de Estados Unidos, no logran generar las externalidades positivas hacia el lugar. Y entonces se mantienen rezagados, ¿no? Y en el caso del turismo, pues también, ¿no? Entonces, aquí muchos de los empresarios están pensando esto, ¿no? Cuidar la marca Tijuana, aquí es donde inicia la patria. Aquí es donde inicia la patria, tenemos que marcar esa marca del destino, ¿no? Y también mucho de lo que se menciona es el turismo seamless. El turismo seamless es que no hagas colas, por ejemplo. Entonces, todo se tiene que programar a través de tu celular. Entonces tú generas, ¿quieres ir a tal lugar? De celular. ¿Quieres Uber? Celular. Todo a través de celular. Para que ya no haya este contacto con la gente y entonces se puedan traer los flujos, sobre todo los norteamericanos, con mayor confianza. Eso es parte del trabajo que piensan realizar los empresarios. También, bueno, otra cosa que también es el turismo médico, que es también otra línea de investigación. Llega mucha gente, sobre todo a Mexicali, los algodones, por querer, por pagar, digamos, sacar una muela en Estados Unidos cuesta $400, cuando aquí nos la sacan en $20, ¿no? Imagínense, la brecha de precios es altísima, por eso el turismo médico es una industria con bastante perspectiva en el futuro. Y otra cuestión que quizás no hay una organización de los productos turísticos y las experiencias en Tijuana. Un atractivo, por ejemplo, a mí que me llamaba la atención era conocer Lomas Taurinas, ¿no? Para ver el lugar donde falleció Colosio, ¿no? Entonces, llega uno todo sucio, pero al menos sí hay un monumento, habría un espacio, ¿no? De cultura, pero no lo están generando. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tratan de hacer allá para atraer el turismo fronterizo. No solamente el turismo fronterizo son los estadounidenses que llegan, sino también son los mexicanos que llegan por cuestión de turismo nostálgico. También, o sea, hay que ver eso también, porque son muchos residentes en Estados Unidos que vienen a México. Bien, entonces, pues, ¿cómo se está recuperando, digamos, en conclusión? ¿Se estará recuperando en la demanda turística? Sí, les digo, tiene una velocidad muy alta,
Y lo que les mencionaba, vean, al ranking de 2021, están por salir los datos de ya 2022, pero al menos aquí, vean, estamos en el segundo lugar. Y en términos de divisas, estamos en el 90, ¿sí? Además de eso, ya con la ENIC 2020, fíjense, acá el turismo se concentraba en el decil 10, 65%. Y en 2020 ya solamente el 45%. Quiere decir que el turismo está siendo más democrático. Y son varios factores. Les digo, una parte es el fomento de los destinos turísticos locales, pero por otro lado también es el acceso al Internet. Ustedes ya, por ejemplo, pueden comprar un boleto de avión directamente desde su celular, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones también están provocando que el turismo esté accediendo a las clases sociales más bajas. De hecho, bueno, observen aquí, el decil 1, dicen ustedes, ¿viaja? Pues sí viaja, ¿no? Obviamente es 1.5% de toda la población, sin embargo, sí están viajando. Bien. Y este es, digamos, el éxito de no haber cerrado las fronteras, ¿no? ¿Y cuánto generamos? 28,000 millones de dólares. Ese dato es histórico. Jamás habíamos tenido tanta entrada de divisas por turismo. ¿Y en dónde se refleja? Pues ustedes lo están viendo, ahorita el tipo de cambio amaneció a 17.01. ¿No? Está entrando un flujo muy fuerte de divisas internacionales, está entrando un flujo muy fuerte de remesas, está entrando un fuerte flujo de inversión extranjera, mucha confianza del sector externo, ¿no? De hecho, México está siendo ejemplo hacia otros países. Lamentablemente aquí en el interior no creemos, y bueno, los empresarios tampoco creen, y es lo que se genera, digamos. Pero ya cuando uno observa los datos tal cual, son 28,000 millones de dólares, y somos el número 2 a nivel mundial en generación de turismo. Por eso les digo, pues se vuelve un instrumento clave, y al tener tantas reservas internacionales, que están alrededor de 200,000 millones de dólares, que están respaldando al peso, y por eso es que la moneda mexicana se está volviendo incluso ya moneda de inversión. En los bitcoins ya hay índices que están cotizando ya la moneda mexicana. Yo nunca pensé ver esto. Nunca pensé que la moneda mexicana fuese a ser una moneda de respaldo en inversión, ¿no? Y pues bueno, estamos en esa ventaja. Ahora, ¿qué otros factores nos están beneficiando? También les digo la crítica, ¿no? En el Ángeles venden tlayudas. Pues sí, vendían tlayudas porque son gente de bajos ingresos que quiso ir a conocer, ¿no? Y estaba ese espacio, pero bueno, sale la nota totalmente de baja significancia, ¿no? Y cuando en realidad el AIFA ya está entre los primeros 8 lugares de flujo nacional, de flujo internacional aún hay pocos vuelos, pero es un instrumento clave, o sea, la infraestructura, sin duda, ¿no? Lamentablemente, les digo, a veces los medios castigan este tipo de opiniones. Lo otro, miren, nada más para que vean, el Tren Maya se inaugura en diciembre. Yo espero estar en la inauguración. Vamos. El Tren Maya, ¿no? Pero miren los niveles de pobreza que hay en esos estados, ¿no? 51, 52, 70 en Chiapas. Estos son los niveles de pobreza de esos estados. Entonces, por principio económico, incluso neoliberal, ¿no? La infraestructura genera crecimiento económico. Entonces, debemos llevar precisamente crecimiento económico hacia ese tipo de estados, a los estados del sur. Nada más para darles el dato, Nuevo León es 30 veces más. O sea, para que Oaxaca alcance a Nuevo León se necesitan 30 años. Esa es la distancia de desarrollo económico entre Oaxaca y Nuevo León, para que nosotros entendamos más o menos las diferencias entre el sur y el norte. Entonces, digamos, ¿qué se requiere? Infraestructura, y es por eso que se está creando esto. Ahora, ¿va a haber demanda? Seguro. ¿Y saben cuál es la demanda más fuerte? La demanda europea. Los franceses les encanta venir a México, les encanta venir a observar. Bueno, ellos, los europeos, son más de buscar un hotel sin que haya una televisión, sin que haya internet.
Nosotros como mexicanos, no, sí quiero ver la televisión porque voy a ver la novela, ¿no? Y en la noche veo el partido de América Cruz Azul. Pues sí, o sea, y es parte de, quizás de nuestro descanso, ¿no? Es parte de nuestro ocio, así es nuestro ocio, es cultural, ¿no? No es criticable, entonces, sino al contrario, es entenderlo. Las empresas tienen que entender y al turista. Y en este caso, así es como se entiende, o sea, ¿por qué se vuelve atractivo? Porque son lugares ecoturísticos, son lugares de amplitud, son lugares abiertos. Entonces, cuando alguien dice, no, es que no va a tener demanda, básicamente la demanda va a ser europea. Ahora, otro factor también interesante es de los 38 millones, bueno, ahorita en 2021, pero en 2019 teníamos 45 millones de turistas. De esos 45 millones de turistas, 35 millones entran por Cancún. Entonces, vean el flujo internacional que hay, 35 millones. A Ciudad de México entran los otros 10 millones. Esos, digamos, son los dos destinos donde entran los flujos internacionales. Si están entrando 35 millones al sur, trasládalos y tenemos un potencial de turismo ahí increíble, ¿no? Increíble. Que les digo, los medios dicen no al Tren Maya, no sé qué. No. Es triste ver digamos, esa posición de los medios de comunicación cuando hay este tipo de decisiones de política, ¿bien? Entonces, ya para cerrar, el modelo tiene esa aportación interesante, digamos, sí me pudo pronosticar, hicimos la prueba con los pasajeros del Grupo Aeroportuario Pacífico y los flujos del ICM. La recuperación es V tipo Nike, y eso entonces rompe, digamos, porque dicen, bueno, ¿y qué hicieron? Porque la semana pasada me dicen, ¿y qué hicieron? Pues la verdad no cerramos, ¿no? Y sí fue súper criticable. Yo también decía, cerramos o no cerramos, pero bueno, finalmente no se cerró. Lo otro también es los nombramientos, la infraestructura, en fin, todos los factores que vimos. Entonces está, digamos, en un espacio boyante el turismo mexicano. Y otra cosa es, los mexicanos son resilientes. Había mucha gente que ya se quería salir, o sea, mucha gente que quería viajar, mucha gente que estaba aburrida por el confinamiento y que quería salir. Entonces, eso ayuda mucho a que el flujo turístico aumente, ¿no? Nosotros, el turista mexicano puede ser o es un amante al riesgo. Yo les voy a decir que la verdad, estaba el COVID y me fui a Chiapas. Digo, ¿qué andaba haciendo? Y todavía voy hasta con la familia. Sí, hay que tener cuidado, pero bueno, así como reaccioné yo, mucha gente reaccionó igual, porque ya se quería ir, ¿no? Bien, va a pasar también que va a haber un efecto sustitución. Ahorita México se posicionó en el número 2 y está captando todos los flujos internacionales porque hay muchos países que apenas se están recuperando. Pero bueno, ya que venga la estabilidad, esa es la pregunta. ¿Dónde se va a posicionar México? Seguramente va a bajar. O sea, no creo que llegue al primero. El primero es Francia, 90 millones de turistas. Esos son, o sea, competir con ellos jamás, ¿no? Con la pura Torre Eiffel traen todo, ¿no? Sí, con la pura Torre Eiffel. Y bueno, se vuelve una cuestión ahí no sé si de vanidad, pero es decir, estuve en Europa, ¿no? Ese es el atractivo. Pero yo digo, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Venecia y Xochimilco? Créanme que no hay ninguna diferencia, nada más porque acá el gondolero canta bonito, pero Xochimilco es la misma calidad de servicio cultural y que puede exportar México. ¿Qué cree que han hecho eso? Pero ya están, o sea, el agua está limpia. El problema es que hay... Sí. Bueno, hay que ver donde entró, si entró de acá, digamos el principal, sí está un poco... Pero hay otros que ya se están abriendo más canales. Vaya a los canales del interior y esos están limpios. De hecho, hay ya serpentuarios, hay pequeños museitos que se baja uno y camina. Sí, hay otros, digamos, pero si fue al principal, sí, estoy de acuerdo con eso. Bien. Y entonces, y finalmente el turismo, que es el fronterizo, tiene retos por lograr. Lamentablemente ese sí está muy abajo, ¿no? En generación de turistas.
pero pues están haciendo los esfuerzos para poderlos traer. Ahora, el turismo médico, ese está altísimo y ese no se mueve. Bien, esas serían, entonces, pues esas serían las conclusiones. Muchas gracias. Muy bien, pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Quien quisiera dar la primera pregunta. Por favor, doctora Esperanza. Doctora, agradecerle, creo que nos hizo un recorrido muy interesante, un modelo pues muy factible para dar las buenas noticias, los buenos resultados. Yo nada más preguntaría en las últimas diapositivas, algo mencionó lo vi en relación al tren de Toluca, que se quedó ahí, pero ya no dijo nada. Ah, sí, ya no. ¿Tenemos buenas noticias? Sí, está. ¿Está terminada? No, ya la parte de Toluca está terminada, doctora. El problema es la conexión que está acá en Santa Fe. Ahí apenas está empezando, ahí va al 60%. Pero ya están, digamos, ya está terminando. La última noticia es que también se inauguraba en diciembre. No creo que lo terminen, pero también va a ser. A ver, cuando nosotros identificamos los viajes en Europa, por ejemplo, el flujo es por tren. Todos los países tienen sus flujos por tren y el tren va dando. Entonces México, la verdad, está muy rezagado respecto a eso. Y creo que sí fue un error cuando se venían los ferrocarriles. O sea, yo entiendo que el presidente Zedillo lo hizo con el aspecto de mostrar eficiencias. Y yo creo que sí lo hizo de buena fe. El problema es que las empresas cuando lo reciben no lo ejecutan, ¿no? O sea, un modelo neoliberal funciona cuando las empresas ejecutan lo que se les envía. Lamentablemente aquí el neoliberalismo no funcionó porque las empresas no ejecutaban o porque los mandaron a monopolios. Y el monopolio, pues, estaba Telmex, ¿no? Unos cuantos años se mantuvo como el único que repartía Internet. Entonces, ese es el problema, ¿no? de los modelos neoliberales. Y bueno, pues generó este rezago. Este va a ser una alternativa extraordinaria para, bueno, sí, mandar hacia los flujos. Y quizás ahí también era necesario planearlo en términos de los destinos, porque no hay parada, por ejemplo, en la Marquesa, ¿no? La parada está más adelante de la Marquesa. Y para ir a regresar está bien complicado. Entonces, ese sí tendría que haber sido muy cuidadoso, como que lo pensaron más en cuestión de traslado urbano y no de traslado de viajeros. El caso del Tren Maya sí está pensado en términos de turismo, sí, claro. La parada está por San Pedro. Ajá, sí, está más pasada, ¿no? Son como unos 5 kilómetros, o menos, la distancia, cuando ese es un atractivo. Ahora, lo que yo no sé es que si en el futuro se vayan a trasladar, digamos, los vendedores, ¿cómo dirán hacer ese traslado hacia allá? Yo el otro estuve explorando eso y decían que pidieron la estación, pero no se las dieron. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que cuidar. A partir de ahora, si se empiezan a generar este tipo de trenes, ¿no? Como el que va a ir al aeropuerto. También hay que ver las estaciones donde pudieran ser atractivos. Sí. Bien. Entonces, pues nada más, si hay algún comentario, si no, cerrar de que hagan turismo, disfruten, siempre, vámonos a las inauguraciones. Yo voy a hacer el término. Sí, doctora, adelante. Como siempre, tus exposiciones como investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales siempre son enriquecedoras. Se nota la pasión, el gusto, el conocimiento y sobre todo que tienes una gran fortaleza. Eres economista y manejas pues perfectamente el turismo. Entonces, eso te da a ti el poder manejar con esos datos duros y poder pronosticar y poder apoyar pues a los sectores, ¿no? Para que se promueva. Entonces, felicidades, Alcael.